La predestinación, en pocas palabras, nos dice que antes de la fundación de todos los tiempos, antes de la creación de cualquier persona, Dios fue y eligió a ciertas personas. A esas personas, Él dijo, yo voy a formar una relación con ellos. ¿Qué es lo que significa en la palabra los conoció? Entonces dijo, voy a formar una relación con ellos. Aunque ellos todavía no me conocen a mí, yo los conozco a ellos desde antes de que ellos nazcan, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, de la historia de Pablo en Gálatas capítulo 1? Él dijo, Él me formó en el vientre de mi madre. Mi madre. Y él dijo que yo iba, estoy parafraseando, que yo iba a ser para reflejar a su Hijo Jesucristo delante de todos, ¿no? Y a su tiempo, Él conquistó mi vida, básicamente. Es lo que dice Pablo. Yo fui transformado y convertido por Él, porque antes de haber nacido, perdónenme, antes de haber nacido, Él ya me había conocido a mí, ¿sí? Entonces, esa es esa idea. Dios los selecciona antes de que hayan hecho cualquier cosa y luego, cuando Él llega a crearlos, Él actúa en sus vidas para que se conviertan y sean salvos, ¿sí? Y eso es lo que pasa con todas las personas que son salvas. Todas las personas que son salvas son gente que fue predestinada para salvación, ¿sí? Y entonces nos dice de una forma muy hábil el escritor de los Hechos de los Apóstoles, él dice, todos los que habían de creer en él estaban llegando a formar parte de la iglesia, ¿sí? Entonces, esto es una doctrina muy hermosa, si soy bien honesto, pero también es una doctrina muy difícil. Es una doctrina muy difícil y no muy difícil porque no podamos comprender nosotros la idea, porque es una idea bien sencilla. Dios seleccionó antes de que fuéramos creados y luego por eso es que nosotros creemos. Es una idea bien sencilla, pero es difícil porque nos hace a nosotros pelear con ciertas objeciones que tiene nuestro corazón, ¿sí? Y todas estas doctrinas que son difíciles, vale la pena, perdónenme, que la peleemos de una forma lenta, pensada, que lidiemos con ella en humildad, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a observar una objeción a esta doctrina que puede surgir en muchos, que es la pregunta siguiente. ¿No significa la predestinación, y puede llegar a dividir la iglesia, como bien dice Janine, la, la objeción es la siguiente, ¿no significa la predestinación que Dios remueve la habilidad de unos para oír el Evangelio? ¿Ok? En otras palabras, alguien puede pensar, si la predestinación es que Dios seleccionó solamente a unos y no a todos para que sean salvos, ¿no significa eso que Dios está seleccionando, perdón, que está agarrando a los no seleccionados y le está diciendo, yo les voy a quitar toda habilidad que tienen ustedes para creer en mí? Voy a sacarlos. Aunque ustedes me busquen con un corazón sincero, no me van a encontrar. ¿No significaría eso? Y yo les diría, no, eso no significa la predestinación. La predestinación no significa que Dios agarra a gente que es que busca conocerle y a esa gente le dice, no me vas a conocer. Eso no es lo que significa, ¿ok? Al contrario, lo que significa la predestinación es que Dios agarra de entre los muchos, más bien de entre los todos que no quieren a Dios y de este, toda la creación de todos los hombres que no quieren a Dios, Él dice, a unos les voy a dar la capacidad para que crean, ¿sí? En otras palabras, nadie me quiere, pero yo voy a hacer que unos me quieran, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, esto se puede resolver muy sencillo, amigos, si nada más vamos nosotros y observamos cuál es el Evangelio. Si ustedes se acercan conmigo a la epístola a los Romanos, podemos observar nosotros cuál es el Evangelio. Ahí. Y básicamente lo voy a dividir ahorita en 4 puntos. En 4 puntos. ¿Qué significa el Evangelio? Ojo, esto es una versión reducida de lo que es el Evangelio, porque como tal podemos ir por más cosas para definir el Evangelio, pero vamos a hacerlo de una forma pequeña, ¿sí? Básicamente lo que significa el Evangelio, en primer lugar, es que el hombre
es inhábil por su pecado y su falta de deseo de buscar a Dios. O sea, el hombre no quiere buscar a Dios y el hombre no tiene la capacidad por su pecado de buscar a Dios. ¿Sí? El Evangelio nos dice que antes de que yo sea convertido, yo soy una persona perdida. Soy como una oveja que se estaba descarriando. Una oveja es un animal que es muy torpe. Es un animal que, como está ciego, de una forma, este animalito no es que en verdad esté ciego, está miope, perdónenme, miope, es un mejor término. Esta personita busca por todos lados andar, pero no sabe cuál es el camino correcto. Entonces la ovejita va y se pierde. ¿Por qué? Porque no sabe buscar de una forma correcta, ¿no? Así son todos los hombres. El Evangelio nos dice que antes de que sean convertidos, todos los hombres andan por este lugar y por el otro lugar y por el otro lugar, pero no dan con el lugar correcto, ¿sí? Estamos viendo en el campamento, por ejemplo, ancha es la puerta que lleva a la perdición. Como es tan ancha, como es tan sencilla, los hombres van por esa puerta, ¿sí? En otras palabras, el hombre es inhábil porque su pecado le impide buscar a Dios y no tiene un deseo en lo absoluto por buscar a Dios, ¿sí? Y esto se observa en la epístola a los Romanos, cuando observamos nosotros el capítulo 1, versículo 18, y hasta el capítulo 3, versículo 20. Ahora es demasiado texto eso. Entonces vamos a reducirlo. Solamente vamos a ver dos textos de este pasaje. Vamos a ver primeramente Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23, que hace algo bien sencillo. Este pasaje nos muestra cómo es que el hombre busca eliminar todo lo que conoce acerca de Dios. Muestra cómo es que el hombre elimina el conocimiento que tiene acerca de Dios. Si ustedes me acompañan a Romanos capítulo 1, versículo 18, podemos observar, por ejemplo, chequen, que desde el primer versículo, el versículo 18, nos dice esto y luego lo explica en el versículo 19, 20, 21, 22 y 23. ¿Sí? O sea, los siguientes. Chequen. Dice el versículo 1, 18, Romanos 1, 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los hombres. Perdón. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Perdón. Sí. Que con injusticia restringen la verdad. Ok. Noten ahí. Está diciendo, la ira de Dios está en el hombre. Está yendo en contra de todas sus impiedades y todas sus injusticias. ¿Pero por qué? Porque el hombre, con estas impiedades y con estas injusticias, está restringiendo una verdad. Y alguien se puede preguntar, ¿qué verdad? Lo que está diciendo el pasaje es que básicamente la verdad que tiene uno en su mente de quién es Dios, esa verdad, todos los hombres la buscan eliminar. ¿Y cómo la buscan eliminar? La buscan eliminar a través de andar en injusticias, en impiedades. ¿Sí? Yo sé que es un poquito difícil de observar esto en primera vista, pero si notan los siguientes versículos nos dan claridad, porque dicen, chequen el versículo siguiente, estos lo explican. Versículo 19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. En otras palabras, Dios conoce, que diga, ellos conocen algo acerca de Dios y es evidente que lo conocen. Dios dice, yo me hice evidente a ellos me conocen a mí. ¿Sí? Versículo 20, porque desde la creación del mundo, los atributos invisibles de Dios, ahí le estoy agregando lo de Dios, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. En otras palabras, cuando el hombre en general, en cualquier lugar en el que esté, ya sea que esté en China o esté en México, cuando el hombre en general observa la creación del mundo, cuando el hombre observa los cielos, cuando el hombre observa el mar, cuando observa los bosques, cuando observa los animales, observa a través de ellos que Dios existe. Observa que Dios tiene un poder enorme. Observa que Dios es extremadamente divino. O sea, Dios merece la pena que yo lo trate como Dios. ¿Sí? Pero aún así, aunque, versículo 21,
aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. En otras palabras, el hombre conoció a Dios a través de la creación y todos los hombres conocen a Dios, todos conocen a Dios a través de la creación y aún así no lo honran como Dios, ¿sí? Nadie va y voltea y adora de una forma correcta a Dios, sino que se ponen a pensar en otras cosas. En el momento presente, una persona se desvía y piensa más acerca de su carrera de lo que piensa acerca de Dios. Y entonces su carrera adquiere el lugar que debería tener Dios. O piensa más acerca de sus relaciones que acerca de Dios. Y entonces sus relaciones las coloca en ese lugar. En otras palabras, no honran a Dios ni le dan gracias como deberían. ¿Sí? Y nos dice entonces el versículo 22 y 23, profesando ser sabios, diciendo mi trabajo es lo más importante, diciendo mi pareja es lo más importante, diciendo voy a dedicar mi vida a esto, dice, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron a Dios por todas las cosas que no son Dios, todo lo que es creación, que es lo que se engloba en todo esto de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos, reptiles, ¿sí? Toda la creación, ¿no? Entonces, si notan, una primera cosa que observamos nosotros en estos pasajes es que el hombre busca quitar a Dios de su vida. El hombre busca eliminar todo conocimiento que tenga acerca de Dios, ¿sí? El segundo pasaje es el pasaje de Romanos 3, del 10 al 12. Ambos pasajes son extremadamente conocidos. El Romanos 3, 10 al 12, lo que nos anuncia es que no hay nadie que actúe bien en relación a Dios. O sea, no solamente eliminan el conocimiento que tienen de Dios, sino que actúan mal en contra de Dios, ¿sí? No actúan como deberían todas las personas, incluidos nosotros, ¿sí? Dice entonces Romanos capítulo 3, versículo 10, chequen, Romanos 3, 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo. Exactamente, ¿qué significa eso? Significa que nadie obra las cosas que debería. Nadie obra lo que debería hacer de acuerdo a Dios, ¿sí? Segundo, dice el versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ¿sí? O sea, no solamente obran actos de injusticia, sino que también buscan ignorar a Dios, ¿sí? No hay quien lo entienda, nadie busca comprender a Dios, no hay quien busque, nadie busca acercarse a Dios, ¿sí? Entonces, obran actos de injusticia, ignoran a Dios, y luego dice el versículo 12, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿sí? Actúan obras de maldad, ignoran a Dios, se hacen inútiles como hombres, ¿sí? Entonces, si notan ustedes, dice básicamente estos pasajes que no hay nadie en lo absoluto que esté buscando de una forma verdadera a Dios, ¿no? Si ustedes se acuerdan, en Juan 3:20 venía algo muy similar. Ustedes, ese no lo busquen, yo se lo leo. Nos decía Juan 3:20, todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. El hombre básicamente se sumerge en su pecado, dice yo voy a vivir para mi vida y se aleja de Dios, de la luz, para que no sea expuesto lo que está realizando, ¿sí? Entonces, la primera parte del Evangelio, amigos, siempre es este rechazo del hombre a Dios. Siempre es esta inhabilidad del hombre de querer conocer a Dios y de querer buscar a Dios, ¿sí? Así que, en otras palabras, no es que Dios haga que se le olvide a alguien conocerlo a Él. No es que Dios quite la habilidad de conocerlo de parte de alguien que lo busca honestamente, sino es que más bien todos queremos quitarnos esa habilidad de buscar a Dios.
Todos queremos alejarnos lo más posible que podamos de Dios, ¿sí? Eso es lo que nos dice, aunque sea la palabra de Dios, ¿sí? Que todos queremos hacernos inútiles delante de Dios. Todos queremos rechazarlo y todos queremos alejarnos de él, ¿ok? Pero eso no es todo el Evangelio, obviamente, sino que el Evangelio da un segundo movimiento. ¿Cuál es ese segundo movimiento? Dios da a su Hijo en amor por el mundo entero. Dios no quería que se perdieran las personas, sino que Él va y envía a su propio Hijo, Jesucristo, va y toma la responsabilidad de ir, encarnarse y morir por los pecados de todas las personas. ¿Sí? Podemos observar esto en un versículo bastante conocido. Si ustedes se acuerdan de Juan 3:16, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sí? Dios provee la salida a través de enviar a su Hijo. Su Hijo es aquel Cordero sin mancha que muere para remover los pecados de todo el mundo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tiene que pasar para que se efectúe esa salvación en cada uno de nosotros? Nos dice el pasaje en la segunda mitad, todo aquel que cree en él no se pierde. ¿Sí? O sea, tenemos que creer en Cristo. Tenemos que creer en Cristo. ¿Sí? Entonces Dios envía a su Hijo para que realice la acción y ahora tenemos que creer en Cristo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a creer en Cristo? Primeramente, al escuchar quién es Cristo, al entender nosotros qué es lo que hizo Cristo, al entender que Él realizó una obra de salvación que es suficiente para todo el mundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios seguido de eso? Dios, tercer movimiento del Evangelio, Dios da la predicación del Evangelio de salvación. ¿Sí? Lo que hace Dios es que envía mensajeros. Esos mensajeros que son primeramente sus apóstoles y después todos los discípulos de sus apóstoles, ellos van y predican a todo el mundo. Van y establecen iglesias a lo largo de todos los caminos, primeramente de Jerusalén, de Israel en total más bien, para no tener que decir todo, de, de Israel, y luego empiezan a rodear y a crecer en su predicación del Evangelio a lo largo de todo el mundo. Y llegan a América, llegan a China, llegan a todo lugar. ¿Sí? Noten que dije Dios da la predicación. Porque aquí el principal es Dios. Dios es quien envió a los mensajeros. ¿Sí? Eso lo podemos observar en Mateo 28, 19. Si me acompañan a Mateo 28, por ejemplo, podemos observar que Dios no limita su evangelio, sino que Dios va y dice, este evangelio va a ser para todas las naciones. ¿Ok? Ahorita les digo por qué es importante eso. Dice Mateo 28, 19. Dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Ojo, noten, dice, hagan discípulos de todas las naciones. Dios envía a todas las naciones. Dios no dice, vayan y hagan discípulos a los predestinados de cada nación, sino básicamente es, vayan y hagan discípulos buscándolos en todas las naciones, buscando hacer toda la nación discípula, básicamente, sí. Y Pablo es un ejemplo claro de esto. Cuando Pablo predicaba, en Romanos 1, 14 al 16, él decía que él lo hacía porque tenía una obligación. Romanos 1, 14 al 16 decía, yo tengo obligación, tanto para con los griegos como para los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes, decía Pablo. Eso era la forma de decir básicamente, yo tengo una obligación con todos los que hablan griego, que son los que se encuentran en el Imperio Romano, porque el lenguaje más común en ese tiempo era el griego, era la lengua que se hablaba a través de todo el imperio. Y también tengo un deber, tengo una obligación, decía Pablo, con los bárbaros, los que no hablan griego, ¿sí? Los que se encuentran más lejos.
Yo tengo que ir a predicarles a todos, decía Pablo, básicamente. Tengo una obligación para con los sabios, los que están más arriba en la sociedad, como la tengo para con los ignorantes, los que están más abajo en la sociedad. O sea, tengo una obligación con todos los espectros culturales. ¿Sí? Versículo 15. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. ¿Sí? Él decía entonces, yo voy ansioso a predicarle el Evangelio a todos porque tengo una obligación. ¿Cuál era la obligación que tenía Pablo? La obligación de parte de Dios, porque lo había enviado como un ministro y le había dicho, tienes que predicar a todas las naciones. ¿Sí? Entonces, Dios envía a sus mensajeros y esos mensajeros tienen que predicarle absolutamente a todas las personas. Ahora, ¿por qué es importante esto en relación a la pregunta que acabamos de hacer? Les había dicho, la predestinación muchos creen que significa que Dios remueve la habilidad de ciertas personas a ser salvas. Pero aquí lo que nos dice estos pasajes es que Dios quiere que todos sean salvos y lo muestra en que envía a gente a predicar a todas las naciones. No dice solamente predíquenle a ciertas personas, sino dice predíquenle a todas las personas. ¿Sí? El evangelio no es un evangelio que se supone que nosotros prediquemos solamente a unos, sino que tenemos que dar libremente, porque libremente lo recibimos nosotros. ¿Sí? Nada decía en ti o en mí que éramos predestinados antes de que nos convirtiéramos. Y aún así nos predicaron el evangelio. Y ahorita somos salvos gracias a la obra de Dios. Y así también nosotros tenemos que predicarla absolutamente a todas las personas. ¿Okay? Ahora, eso ayuda con otras objeciones que están implícitas. Por ejemplo, nos ayuda a ver que la predestinación no limita nuestra evangelización, no limita que yo esparza el evangelio, sino más bien nos manda que prediquemos el evangelio absolutamente a todas las personas. ¿Sí? No limita la evangelización. Aparte porque Pablo era un fiel creyente de la predestinación, como vamos a observar nosotros en Romanos 8. Y aún así, Pablo sabía que él no decía quién era predestinado y tenía que predicarle a todos. ¿Sí? Y lo hacía de forma correcta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Básicamente tenemos que predicar a todos. Chequen Romanos 10, 8 al 9. Romanos 10, 8 al 9. Dice el versículo 8. Espera un poquito, pero ya ahí está. Básicamente nos dicen estos versículos, todo aquel que crea el evangelio es salvo. ¿Sí? No, no estoy limitando yo la oportunidad de que tú creas. Aun si tú no eres predestinado, se te da la oportunidad, ¿sabes? Es una forma de frasearlo. Dice el versículo 8, ¿qué dice? Pero ¿qué dice? Haciendo referencia a la palabra. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Versículo 9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Sí? En otras palabras, yo tengo que ir y predicarles a todas las personas. Si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos, vas a ser salvo. ¿Sí? Esa es mi palabra, mi forma de predicar. Mi forma de predicar no es, si tú estás predestinado, vas a ser salvo, aunque eso es cierto. Pero mi forma de predicar es, si tú crees, vas a ser salvo. ¿Sí? Entonces así predicamos nosotros el Evangelio. Debemos ofrecerlo gratuitamente. Ok, ahora sí. Entonces, si notan, ya avanzamos por 3 partes del Evangelio. Primeramente, que el hombre es inhábil. Así que ninguna persona busca a Dios. Nadie tiene un corazón que busque a Dios. Aún así, Dios buscó al hombre. Dios dio a su Hijo. Segundo movimiento. Dios dio a su Hijo en amor por el mundo entero. En esto conocemos nosotros el amor. No en que hayamos amado a Dios, sino que Él envió
que Él nos amó, perdón, y envió a su Hijo Jesucristo a morir por los pecados del mundo. ¿Sí? Tercer movimiento. Dios no solamente envía a su Hijo Jesucristo, sino que Él también envía a predicadores a que anuncien este evangelio. Porque no serviría un evangelio que no es anunciado, tiene que ser anunciado por las personas. ¿Sí? Pero ahora tiene que pasar algo más para que nosotros seamos salvos. Si se dan cuenta, tenemos que recibir el evangelio. Pero si notan ustedes, aun si tú le predicas a todas las personas en todo tu círculo de amigos, no todos reciben el evangelio. ¿Sí? Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sí? La respuesta, amigos, es que hay algo que nosotros conocemos como el llamado interno de Dios o el llamado interno del Espíritu Santo, que básicamente significa, hay un llamado externo. ¿Cuál es el llamado externo? Yo le predico a alguien y yo le puedo predicar a todas las personas, pero hay un llamado interno. Sucede algo en mi interior y ese algo que sucede en mi interior me hace escuchar y creer la palabra. Y eso no sucede con todas las personas. ¿Sí? Ese llamado interno sucede a través del Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a observar nosotros en Teens el domingo. ¿Sí? Y ese llamado interno lo podemos observar claramente en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14 y 15. Chequen. 1 Corintios 2, 14 al 15. Dice el versículo: el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Pequeña pausa antes de que me mueva. El hombre natural, ¿quién es? Es el hombre como nace. Es el hombre que está sumergido en sus pecados. Es el hombre por sí solo. ¿Sí? Y dice, el hombre natural rechaza todas las cosas del Espíritu de Dios, incluido el Evangelio. El hombre natural no escucha el Evangelio. ¿Sí? No escucha la palabra de Dios, no busca a Dios. ¿Sí? Esto es todo lo que observamos nosotros en Romanos 3. ¿Sí? El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, porque él las ve sin sentido, básicamente, y no las puede entender, continúa el versículo, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, versículo 15, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Sí? En otras palabras, dice el pasaje básicamente que para que tú recibas la palabra de Dios, tú tienes que ser espiritual. Tú tienes que ser una persona que ha sido dominada por el Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es lo que sucede cuando nosotros nacemos de nuevo. Tú naces por el Espíritu Santo y entonces te conviertes en una persona espiritual. ¿Sí? Ojo, porque natural está haciendo referencia a su forma de nacimiento, cuando nace por la carne. Espiritual hace referencia a su nacimiento espiritual, por el Espíritu. ¿Sí? Y entonces, denme unos segundos. Y entonces lo que tiene que suceder es que tiene que haber este milagro de parte del Espíritu Santo. Regrésense al capítulo 1 y vamos a observarlo, esto mismo que acabamos de leer, pero en otro pasaje. En el capítulo 1, versículo 24. Versículo 23 y 24, perdón. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, predicamos el Evangelio, que es piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Ojo, estas personas que lo rechazan, perdón, son el primer grupo que observamos allá. El hombre natural que ve como necedad las cosas del Espíritu. ¿Sí? Versículo 24. Sin embargo, para los llamados, eso es los que tienen el llamado interno por el Espíritu Santo, tanto judíos como griegos, en todo lugar, cualquiera que sea llamado, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Sí? En otras palabras, para que uno reciba el Evangelio, para que uno reciba a Cristo como el poder de Dios y la sabiduría de Dios, tiene que ser una persona de estas, una persona de las llamadas. ¿Okay?
que eso hace referencia al llamado interno. ¿Ok? Entonces, pregunta, ¿por qué unos no creen y otros no? Perdón, ¿por qué unos creen y otros no creen? La respuesta es porque Dios le da la habilidad a unos por medio de la predestinación. ¿Sí? Dios provee a esas personas de un nacimiento por el Espíritu Santo. Dios les da una habilidad que no tenían porque la decidieron borrar de sus mentes. ¿Sí? Dios le da a gente que lo rechazaba, como veíamos en el primer punto, le da la habilidad para que lo amen. ¿Ok? Básicamente eso es lo que sucede. Entonces, ahorita vamos a comprobarlo con versículos, pero quiero contárselos primero desde mi experiencia. ¿Ok? Desde mi experiencia, lo que sucedió entonces fue esto. Yo era una persona que era atea, una persona que rechazaba a Dios y que decía frases tan grandes y tontas como, aun si yo tuviera a Dios de frente, no lo aceptaría. Y si estuviera al borde de ser condenado al infierno, le diría a Dios, gracias, dame tu infierno. Ese tipo de frases las decía, y las decía muy seguro de mí mismo. ¿Sí? Y de alguna forma, cuando a mí se me predicó el Evangelio, por estas personas llamadas de parte de Dios, por pastores, por gente que amaba a Dios, de alguna forma mi corazón cambió de odiarlo a amarlo completamente. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Sucedió un milagro de Dios a través de su Espíritu Santo, que nací de nuevo y pasé de odiarlo y decir nunca te voy a amar a decirle solo te quiero a ti. ¿Sí? Por un actuar que yo no decidí, por un actuar de parte de Dios que en su gracia decidió ignorar básicamente, que yo decía, yo nunca te voy a querer. ¿Sí? Eso es lo que pasa en un creyente. Es lo que pasa en un predestinado. ¿Sí? Si notan, eso significa que no es injusto que una persona no cambie, porque muy técnicamente lo más justo que debió de haber pasado, diríamos nosotros, es que si yo no quería estar con Dios, pues yo no debía estar con Dios, ¿no? Si Dios hubiera obrado nada más ahí, de acuerdo a mi opinión, me habría movido y no me habría dicho nada, absolutamente. No me habría hecho nacer de nuevo, ¿no? Pero Dios en su gracia decide darnos este regalo tan hermoso, ¿sí? Un regalo. Un regalo tú lo das y tú decides a quién darlo, ¿sí? Y eso es lo que hace Dios. Entonces Pablo dice de la misma forma, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no fue en vano. Esa es 1 Corintios 15:10, por si alguien lo quiere. Por la gracia de Dios soy lo que soy. No soy por mi habilidad, no soy por mi inteligencia, no lo soy por mis deseos, es por la gracia de Dios que soy lo que soy. Y yo me uno a Pablo, ¿sí? Y ahora si les muestro otros versículos que nos muestran esto. ¿Qué hace Dios entonces a los predestinados? Primeramente, Dios les abre el corazón para que escuchen. Hechos 16:14. Hechos 16:14 es la historia de Pablo predicando a una mujer llamada Lidia. Esta mujer era una mujer temerosa de Dios, nos dice el texto, ¿no? Pero todavía no había sido convertida, en el sentido de que pertenecía a un grupo religioso que se llamaba las temerosas de Dios, pero no había llegado en verdad a Dios, ¿no? Y entonces Pablo va y le predica el evangelio a esta persona en busca de su salvación. Y entonces dice Hechos 16:14, estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, este era el grupo que les digo, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Noten esas últimas palabras. El Señor abrió
su corazón. En otras palabras, su corazón estaba cerrado a Dios. Su corazón estaba cerrado a la palabra de Pablo. Pero cuando Dios abrió su corazón, recibió la predicación del Evangelio a través de Pablo. ¿Sí? ¿Quién obró? Obró Dios. ¿Sí? Esa es una cosa que hace Dios. Dios abre el corazón de las personas. O pongámoslo en otro lenguaje. Dios da vida a muertos espirituales. Efesios 2:5. Efesios 2:5 nos dice, tú en tu pasado, creyente, tú en tu pasado estabas muerto. Tú querías andar en tus pecados, tú no amabas a Dios, ¿sí? Tú andabas como un hijo de ira, dice un versículo después, ¿sí? Y entonces dice, que diga unos versículos antes, perdón, y entonces dice el Efesios 2:5, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. ¿Sí? Aun cuando yo estaba muerto, y lo justo era que yo me fuera a muerte. Aún así, Dios nos dio vida. ¿Por qué? Por causa de su gracia tan grande para con nosotros. ¿Sí? Entonces, si notan, estos versículos nos hablan grandemente acerca del actuar de Dios. ¿Sí? Ahora sí, ¿cuál es la conclusión del día de hoy, amigos? La conclusión, y con lo que quiero que se vayan ustedes, es que noten que Dios en la predestinación no es malo, sino que es lleno de gracia. Él no quita a gente que lo busca. Él más bien hace el milagro tan grande de generar a alguien que lo busque, cuando nadie lo quería. ¿Sí? Él actúa para dar habilidad a unos para que escuchen el Evangelio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él está lleno de gracia y de misericordia. ¿Okay? Y esta doctrina, por tanto, es una doctrina que está centrada en darnos a nosotros esperanza. Y para terminar con esta conclusión, la doctrina de la predestinación nos debe proveer esperanza, no desilusión. Quiero que vayamos a un pasaje en Romanos 8, y ese va a ser nuestro último pasaje del día de hoy, ¿sí? Y que nos preguntemos, ¿por qué Romanos 8, 28 al 30 menciona la predestinación? Bueno, traer el pasaje. ¿Por qué ese pasaje menciona la predestinación? Lo podría hacer quizás, alguien podría decir, para que no prediques a todos. Y ya vimos que eso no es cierto. ¿Sí? Podría pensar alguien, para que pensemos nosotros que Dios es malo. Y eso ya vimos que tampoco es cierto. Entonces leemos el pasaje y respondamos la pregunta, ¿por qué Romanos 8, 28 al 30 menciona la predestinación? Dice el pasaje, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados. ¿Se acuerdan del texto de Corintios? Para los que son llamados conforme a su propósito, o sea, los elegidos. Porque, versículo 29, a los que de antemano conoció, antes de la fundación de los tiempos, dijo, voy a formar una relación con ellos. A estos los predestinó, eso es, los eligió. Los predestinó y los eligió para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Ok? Pregunta, ¿por qué el pasaje menciona la predestinación? Y se la respondo yo. La menciona al menos por dos razones. Primera razón,
para que sepamos que ni las dificultades ni el pecado nos separarán de Dios. ¿Sí? Para que sepamos que cuando hay dificultades, hay persecuciones en nuestra vida, que cuando fallamos nosotros sin intención de querer permanecer en el pecado, cuando caemos o cuando llega gente que nos persigue, que sepamos nosotros que aún así somos salvos. ¿Sí? Porque alguien podría pensar, me están persiguiendo. ¿Por qué me persiguen? Porque tengo odio de parte de Dios. Quizás podría decir alguien. O alguien cae y dice, ¿cómo me podrá aceptar Dios ahora? ¿No? Y cae en desesperanza. Y Dios dice, no escuches esas palabras. Tú eres predestinado. ¿Sí? Tú fuiste salvado. Tú vas a terminar bien tu carrera de fe. ¿Sí? Entonces, primera razón, para que sepamos que no nos separan de Dios, ni el pecado, ni las dificultades. ¿Sí? Por eso dice el pasaje, todas las cosas cooperan para bien. ¿Sí? Por eso dice el pasaje, versículo 29, los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. No van a quedarse a medias, van a ser hechos conforme a la imagen de Cristo. ¿Sí? Por eso dice el pasaje, versículo 30, a los que predestinó, termina el versículo, a esos también los glorificó. ¿Sí? Para que no te desalientes, básicamente. Y, segunda razón, para que tengas seguridad de que serás hecho como el Hijo Jesucristo. Para que tengas seguridad de que tu conversión, tu santificación van a ser completadas y vas a ser terminado perfecto. ¿Sí? En otras palabras, para que yo sepa que ese futuro, esa futura esperanza que está al frente, la vida eterna, es mía. A pesar de que ahorita no lo veo. ¿No? Que sepa que tengo esa esperanza al futuro. Entonces, si notan, la doctrina de la predestinación es para quitar toda desesperanza, primera razón, y para proveer toda esperanza, segunda razón. ¿Sí? Es lo que acabamos de ver. Entonces, hermanos, es una doctrina hermosísima y esta que yo creo es la mayor objeción que alguien puede tener, es todo lo contrario. Es un respaldo para que sigamos nosotros esta doctrina, que la sepamos y que nos funcione como una piedra que nos sostiene en el día más difícil. ¿Sí? Entonces, hermanos, vamos a terminar orando. Bueno, acompáñenme. Padre, gracias porque tú eres extremadamente lleno de gracia, porque tú nos anuncias un evangelio que, a pesar de que nos muestra nuestro poco deseo de ti, a pesar de que nos muestra nuestra poca habilidad para querer buscarte, aún así, tú nos transformas y nos llamas a que seamos hijos. Padre, gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Gracias porque tú obraste de una forma extremadamente grande. Gracias a tu Hijo porque tomó lo que no era suyo para darnos lo que no nos pertenecía, que se hizo pobre para hacernos ricos, Padre. Te doy las gracias también porque has enviado a mensajeros por todo el mundo para que prediquen este evangelio de salvación. Y te doy las gracias porque tú me has provisto a mí de una habilidad para poder creer en este evangelio. Gracias porque a pesar de que yo me creía muy inteligente, era muy, muy necio y aún así tú me salvaste. Gracias porque me diste el conocimiento y la fe para poder seguir este evangelio. Te pido el día de hoy que me ayudes a observar que esta predestinación es una doctrina que trae esperanza a todos los cristianos. Porque una vez que nos sabemos cristianos, sabemos que antes de que hubiéramos nacido, fuimos predestinados.
y sabemos que no hay forma en lo absoluto de que nos perdamos. Ayúdanos a que ese conocimiento nos dé fuerza para luchar en contra del pecado, para ir en contra de toda dificultad y predicar este evangelio con seguridad a todos. Te doy las gracias por todo lo que has hecho en mi vida y en la vida de cada uno de estos jóvenes. En el nombre de Jesús. Amén.